Los romanos eran gente muy organizada. Les gustaban las reglas para todo. Esto incluía reglas sobre qué cosas podían tener las personas y qué podían hacer con esas cosas. Estas reglas eran muy importantes para la vida de todos los días en la antigua Roma. Ayudaban a que todos entendieran quién tenía qué cosa. Era como un sistema grande para que las cosas fueran justas, o por lo menos claras. A estas ideas sobre tener cosas se les llamaba derechos. Tenías derecho a tu casa, o a tu chacra, o hasta a tus herramientas. Era una forma de decir, esto es mío, y la ley lo dice. Esto ayudaba a que no hubiera tantas peleas, casi siempre pues. Una idea bien importante eran los derechos patrimoniales. Esto suena un poco complicado, ¿no? Pero solo significa derechos sobre tus riquezas, sobre tu patrimonio. Piensen en todas las cosas que alguien podía tener que tuvieran valor. Podía ser tierra, que era muy importante. Podía ser plata, o edificios. Hasta podía ser cosas como un negocio, o derechos para cobrar impuestos de algún lugar si eras alguien muy importante. Estos derechos patrimoniales tenían que ver con el valor económico de lo que tenías. Eran una parte clave de la posición de un romano y de su capacidad para vivir y trabajar en el mundo romano. Era como la suma de lo que valías, de alguna manera. Luego estaban los derechos reales. Esta es otra idea romana importante. Real aquí no significa que no es falso. Viene de la palabra latina res, que significa cosa. Entonces, los derechos reales son derechos sobre cosas específicas. Es un derecho directo que tienes sobre un objeto. Por ejemplo, tu derecho a ser dueño de un terreno en particular era un derecho real. O tu derecho a tener una vaca específica, o una carreta. Este derecho era bien fuerte. Significaba que podías usar la cosa, disfrutarla, y hasta venderla o regalarla. Era tu conexión directa con ese objeto físico, reconocida por la ley. Estos dos tipos de derechos ayudaban a los romanos a manejar su mundo. Los derechos patrimoniales eran sobre el valor total de lo que tenías. Los derechos reales eran sobre tu poder sobre cosas individuales. Juntos crearon como un esqueleto para entender la propiedad. Esto era importantísimo en una sociedad donde la tierra y las cosas se compraban, vendían, heredaban y a veces se peleaban por ellas. Saber quién tenía derecho a qué y qué tipo de derecho era, ayudaba a mantener el orden. Permitía a la gente comerciar y construir sus vidas con algo de seguridad, sabiendo que la ley apoyaba sus reclamos sobre sus propiedades. En la antigua Roma, tener propiedades no era cualquier cosita, era algo muy pero muy importante, de verdad. Era mucho más que solo tener un lugar donde vivir o algunas cosas. Para los romanos, especialmente para los hombres romanos, la propiedad estaba muy conectada con quiénes eran ellos. Mostraba quiénes eran en la sociedad. Si tenías tierras, te veían como un ciudadano serio, respetable. Era una señal de que eras un romano de verdad, alguien que aportaba al Estado. Mientras más tierra tenías, muchas veces, más importante te consideraban. Esta conexión entre la tierra y la posición social era básica. Piensen en el ciudadano romano ideal. Muchas veces, este ideal estaba ligado a la tierra. Los primeros héroes romanos, como Cincinato, eran famosos porque los llamaban de sus chacras para dirigir el ejército. Él era un agricultor, un dueño de tierras. Su conexión con su tierra era parte de lo que lo hacía un romano bueno en las historias. Incluso cuando Roma se convirtió en un imperio enorme y la gente muy rica vivía en la ciudad, tener tierras en el campo seguía siendo muy valorado. Los senadores, los hombres más poderosos de Roma, tenían haciendas grandísimas. Estas haciendas producían comida y cosas, haciéndolos aún más ricos y poderosos en el mundo romano. Claro, la propiedad no era solo tierra. Los romanos también podían tener muchas otras cosas. Podían tener edificios en la ciudad. Podían tener negocios como tiendas o talleres. Podían tener herramientas para su trabajo o animales para la agricultura. Y una parte muy triste de la vida romana, podían ser dueños de otras personas como esclavos. Todas estas cosas se consideraban parte del patrimonio de un romano, su riqueza total. Esta riqueza afectaba todo: dónde vivían, qué comían, su educación y su influencia en la comunidad. La vida de todos los días dependía de lo que tenías o no tenías. Entonces, la propiedad estaba en el corazón de la sociedad romana. Determinaba tu posición social, te daba poder económico, incluso podía darte poder político.
Si querías ser un magistrado o un senador, tener cierta cantidad de propiedades era muchas veces un requisito. Por eso, las leyes sobre la propiedad eran muy detalladas y muy importantes. Protegían lo que la gente tenía y establecían cómo se podían pasar las propiedades a la siguiente generación. Era un sistema hecho para mantener la sociedad estable, protegiendo los derechos de los dueños de propiedades, a quienes se veía como la columna vertebral de Roma. Ahora, ser dueño de algo, tener el derecho legal de propiedad, era una cosa. Pero había otra idea importante en la ley romana: la posesión. La posesión es un poquito diferente de la propiedad. La propiedad es tu título legal, el papelito, por así decirlo, que dice «esto es mío». La posesión tiene que ver más con tener el control físico de algo. Puede que lo estés agarrando, o usándolo, o viviendo en ello. Estás, tal cual, en posesión de eso. Esta diferencia puede parecer chiquita, pero era muy importante para los romanos y su sistema legal. Imagínense un agricultor romano. Él es legalmente dueño de su campo. Esta es su propiedad. Pero, ¿qué pasaba si otra persona, un invasor quizás, entraba a su tierra y empezaba a usarla? Quizás empezaban a ararla y a sembrar. Por un tiempo, ese invasor podía tener la posesión del campo, aunque legalmente no fuera el dueño. El dueño todavía tenía el derecho de propiedad, pero el invasor tenía el control físico real. La ley romana tenía que ver cómo arreglar estas situaciones. ¿Quién tenía más derecho en ese momento? ¿Qué podía hacer el dueño? ¿Qué derechos, si es que tenía alguno, tenía el poseedor? La ley romana creó formas de proteger la posesión, incluso si el que poseía no era el verdadero dueño. Esto puede sonar raro. ¿Por qué proteger a alguien que no es dueño de la cosa? Bueno, muchas veces era para mantener la paz. Si alguien estaba poseyendo algo tranquilamente, aunque fuera de forma equivocada, la ley no quería que la gente simplemente recuperara las cosas a la fuerza. Entonces, tenían unas herramientas legales especiales llamadas interdictos. Un interdicto se podía usar para proteger la posesión de alguien para que no se la molestaran. La persona que creía ser el verdadero dueño entonces tenía que ir a juicio para probar su derecho de propiedad, en lugar de solo quitar la cosa. A veces, quedarse con algo por mucho tiempo podía incluso hacer que te convirtieras en el dueño. Este era un concepto llamado usucapio, un poco como lo que hoy podríamos llamar prescripción adquisitiva. Si poseías algo abiertamente, en paz y de buena fe, o sea, que de verdad creías que tenías derecho a ello, y lo hacías por un tiempo determinado, 1 año para cosas que se mueven, 2 años para terrenos, podías de verdad volverte el dueño legal. Esta era una forma en que la ley reconocía situaciones que ya llevaban mucho tiempo y hacía que la propiedad legal coincidiera con la posesión real y pacífica a lo largo del tiempo. Estas ideas romanas sobre la propiedad y la posesión pueden parecer muy antiguas, y lo son. Estamos hablando de leyes e ideas de hace miles de años, pero lo increíble es que no desaparecieron así nomás cuando cayó el Imperio Romano. Para nada. Estas ideas legales romanas eran tan ingeniosas, tan bien pensadas, que se quedaron. Se convirtieron en la base de muchos sistemas legales en Europa y luego se extendieron por todo el mundo. Así que, incluso hoy, vivimos con los ecos de los abogados romanos y su forma de pensar sobre lo que significa tener y poseer cosas. Muchos países, especialmente en Europa continental y en América Latina, tienen sistemas legales que se basan directamente en el derecho romano. A estos se les llama a menudo sistemas de derecho civil. En estos sistemas, las diferencias cuidadosas que hicieron los romanos entre la propiedad, el derecho legal final, y la posesión, el control físico real, siguen siendo súper importantes. Los abogados y los jueces todavía usan estas ideas todos los días cuando se ocupan de problemas sobre quién es dueño de qué o quién tiene derecho a usar algo. El lenguaje puede ser diferente, pero las ideas principales son muchas veces muy romanas. Piensen en comprar una casa hoy en día. Cuando compras una casa, obtienes el título legal. Ese es tu derecho de propiedad. Dice que tú eres el dueño. Pero también obtienes la posesión. Te dan las llaves, te mudas, vives ahí. Estas dos cosas generalmente van juntas, pero siguen siendo ideas legales diferentes. O imaginen que encuentran una billetera perdida. Tienen la posesión de ella, pero no tienen el derecho de propiedad. Todavía le pertenece a otra persona.
Las preguntas sobre qué deberías hacer y qué derechos tienes son el tipo de preguntas en las que los abogados romanos también pensaron mucho. Así que, la próxima vez que escuchen a alguien hablar de mi propiedad o de estar en posesión de algo, acuérdense de los romanos. Su forma cuidadosa de pensar sobre estas situaciones de todos los días creó un sistema legal que ha durado siglos. Les ayudó a manejar un imperio enorme y sigue ayudándonos a organizar nuestras sociedades hoy en día. Desde las grandes haciendas de los senadores romanos hasta las cositas que tenemos nosotros, los principios del derecho de propiedad romano siguen trabajando calladitos, formando nuestra manera de entender lo que significa que algo sea de verdad mío. Es un legado increíble.